Después de que sucesivos desastres azotaran su vida, Tu Tien no mostró ningún signo de debilidad. Comprendió que únicamente podía contar consigo misma para sobrevivir. No quedaba lugar a dónde regresar, ni a quién recurrir, por lo que se vio obligada a volverse más fuerte que nunca. A primeras horas de la mañana, cuando la niebla aún cubría el bosque, Tu Tien abandonó silenciosamente la cueva. Sus pies descalzos pisaban suavemente la capa de hojas secas, mientras sus manos recorrían con cuidado cada rama en busca de alimento. Los plátanos silvestres crecían dispersos por todo el bosque. Escogió uno que tenía racimos de bananos tiernos, lo cortó con un cuchillo y lo sostuvo cerca del pecho. Aunque los bananos no le resultaban desconocidos, jamás imaginó que llegaría el día en que tendría que depender de algo tan sencillo para subsistir. Al regresar a la cueva, Tu Tien se puso a reparar su lugar de descanso. Durante los últimos días su refugio se había deteriorado. Las intensas lluvias habían humedecido el suelo de la cueva, e incluso el sitio donde dormía se inundaba de agua. Decidió entonces reforzarlo con cañas de bambú y hojas secas de plátano. Con sumo cuidado cortó cada segmento de bambú, lo cargó sobre su hombro y lo ató firmemente formando un marco. Sus manos delgadas estaban marcadas por numerosas raspaduras, pero no se detuvo, consciente de que solo mediante un trabajo incesante podría seguir sobreviviendo. Por la tarde, cuando casi todo había quedado listo, Tu Tien se sentó a descansar. Miró en silencio a lo lejos, donde el sol se ocultaba paulatinamente tras el conjunto de árboles. Su corazón se sintió aliviado, aunque también se llenó de vacío. En algún momento consideró regresar, pero al recordar todo lo que había sufrido, supo que eso no era posible. Luego de reposar, Tu Tien cargó la cesta de bambú sobre su hombro y siguió por el sendero conocido hacia el bosque en busca de brotes de bambú. A pesar de que la densa vegetación bloqueaba la luz del sol, ella ya se había acostumbrado a ese camino tortuoso. Al llegar al bosque de bambú, se detuvo, observó y rápidamente encontró los tiernos brotes que asomaban de la tierra. Con un pequeño cuchillo cortó cuidadosamente cada manojo de brotes, colocándolos ordenadamente en la cesta. El sudor empapaba su frente, y aunque sus manos delgadas estaban llenas de raspaduras, su determinación no flaqueaba. Sabía que solo a través de un trabajo constante podría seguir adelante. Se prometió a sí misma que continuaría viviendo, sin importar las dificultades, y que jamás regresaría al lugar que la había rechazado. Si nadie estaba dispuesto a protegerla, ella misma se encargaría de ello. Tu Tien apretó sus manos con fuerza y sus ojos se llenaron de determinación. Desde ese momento, dejó de ser la mujer débil que alguna vez fue. Al volver a la choza bajo la cueva, Tu Tien quedó en silencio al enterarse de que Tan, el hombre que le había ayudado, había sido brutalmente agredido por la banda de matones de Chien. No podía creer que la bondad pura de Tan se hubiese convertido en la causa de tan despiadada venganza. El pesar se apoderó de su pecho, impidiéndole quedarse quieta. Sabía que no tenía nada que ofrecer en compensación y podía defender a Tan abiertamente, pero al menos podía hacer algo para demostrar su gratitud. Decidió adentrarse en el bosque a recolectar bananos, brotes de bambú y papayas para llevarlos al mercado y conseguir algo de dinero que ayudara a Tan. A la mañana siguiente, cuando el cielo aún estaba cubierto por la neblina, Tu Tien se echó la cesta de bambú al hombro y se internó sola en el bosque. Por un sendero montañoso y tortuoso, sus pies descalzos avanzaban silenciosamente sobre la alfombra de hojas secas. Pronto encontró un árbol de banano silvestre, y con un pequeño cuchillo cortó cuidadosamente el racimo de bananos, colocándolo en la cesta. Luego continuó buscando los brotes tiernos que comenzaban a asomar bajo las cañas, usando sus ágiles manos para desenterrar y recolectar cada pequeño brote. Al mediodía, cuando la cesta se había llenado por completo, comenzó a descender siguiendo un pequeño arroyo, aprovechando para lavar bien los bananos, brotes y papayas antes de llevarlos al mercado. Al verse reflejada en el agua, suspiró. Su rostro demacrado y su cabello despeinado no opacaban la firme determinación que brillaba en sus ojos. Al llegar al mercado, se instaló discretamente en un rincón junto al camino, extendió una vieja estera y dispuso en ella cada manojo de brotes y cada papaya. Los transeúntes la miraban, algunos la reconocieron como la mujer que había sido expulsada de la casa de Chien, y otros murmuraban entre sí. Pero Tu Tien no se inmutó. Una anciana se detuvo. Tomó un manojo de brotes y preguntó: «Niña, ¿por qué debes sufrir tanto?» Tu Tien esbozó una leve sonrisa, y con voz serena respondió: «Solo quiero ganar un poco de dinero para ayudar a alguien que una vez me ayudó». La anciana asintió, le compró varios manojos y se retiró en silencio. Por la tarde, tras haber vendido algo de mercancía, Tu Tien se sentó pensativa al borde del camino, con las manos fuertemente apretadas sobre su viejo abrigo. Sabía que no podía hacer mucho, pero al menos no podía dar la espalda a quien le había mostrado tanta bondad. El viento de la tarde levantaba una fina capa de polvo sobre el camino del pueblo. Tu Tien comprendió que, por más cruel que la vida pudiera llegar a ser,
Jamás se permitiría convertirse en una persona desagradecida. Después de vender todas las verduras recolectadas, Tu Tien contó cuidadosamente el pequeño dinero que tenía en mano. Sabía que esa suma no era gran cosa, pero al menos bastaría para comprar un modesto obsequio para visitar a Tan. En su interior aún latía el pesar por lo sucedido, no podía estar tranquila al saber que él había sido golpeado solo por ayudarla. Se detuvo en una tienda de abarrotes al lado de la calle, eligió varios paquetes de galletas, algo de fruta, y lo empacó todo en una pequeña bolsa. Aunque sabía que esos obsequios no podían compensar lo que él había sufrido, al menos quería expresar su gratitud hacia él. En el camino al centro de salud, avanzaba despacio. Al llegar a la entrada, vio a unos vecinos conversando. «Pobre Tan, no entiendo quién podría ser tan cruel como para golpear a un anciano. He oído que fue porque ayudó a alguien y se metió en problemas». Esas palabras hicieron que Tu Tien se sintiera aún más culpable. Si no fuera por ella, tal vez él no habría pasado por esto. Entró en la sala de enfermos y vio a Tan recostado en la cama, con el rostro demacrado. Al verla, él la miró con sorpresa, pero antes de que pudiera decir algo, una mujer, probablemente su esposa, se adelantó con voz llena de ira. «¿Acaso tienes la cara para venir aquí?» Tu Tien bajó la cabeza con voz temblorosa. «Solo quería visitar a Tan». «¿Visitar? Si no fuera por ti, él no estaría en este estado. ¿Sabes que casi pierde la vida?» Tu Tien se quedó sin palabras. Había preparado su mente para recibir reproches, pero al enfrentarse realmente a la ira de la familia de Tan, su corazón se sintió aún más dolido. La mujer la miró fijamente, con voz llena de indignación. «¿Qué haces aquí ahora? Lárgate, no permitas que él te vea y sufra aún más». Tu Tien apretó fuertemente la bolsa con el obsequio en sus manos. Pensó que quizás podía hacer algo para compensar, pero descubrió que su sola presencia solo empeoraba la situación. Dejó la bolsa sobre la mesa y, en silencio, se dio la vuelta. Al salir por la puerta, escuchó la débil voz de Tan detrás de ella. «No le eches la culpa a ella, no es su culpa». Pero en medio de tanta ira, nadie quiso escuchar. Los pasos de Tu Tien se alejaron lentamente del centro de salud, sintiendo como si todo el mundo se hubiera vuelto en su contra. El viento de la tarde soplaba, arrastrando consigo una brisa fría que se colaba en su interior. Alzando la vista hacia el cielo gris, pensó en silencio. «¿Qué voy a hacer ahora?». Esta vez realmente no sabía dónde ir. Tuan, CEO de un gran proyecto, se encontraba sentado en su despacho, concentrado en revisar los expedientes del proyecto. Afuera, los rayos del sol se filtraban a través del marco de vidrio, reflejándose en el elegante mobiliario y creando un ambiente lleno de solemnidad. Sobre su escritorio reposaban numerosos planos, contratos de compraventa de terrenos afectados por deslizamientos y otros documentos importantes relacionados con el proyecto en marcha. De repente, su teléfono sonó, rompiendo la calma del ambiente. Al otro lado de la línea, se encontraba uno de los jefes de ingeniería del proyecto. «Tuan, el tramo de carretera que acabamos de terminar está listo para la inspección. ¿Podrías acudir al sitio de inmediato?». Sin dudarlo, Tuan asintió. Organizó rápidamente los documentos, tomó la copia del plan y salió de la oficina. Al mismo tiempo, Huang, su secretaria, recibió la notificación y se preparó para acompañarlo al sitio y brindar apoyo durante la inspección. Cuando el vehículo de Tuan llegó al lugar, el equipo de ingenieros y trabajadores ya se encontraba presente, dispuestos a lo largo de la nueva vía recién rehabilitada. Las zonas de terreno inestable que antes representaban un problema habían sido reforzadas con concreto resistente, y a ambos lados de la carretera se instaló un sistema de drenaje para minimizar la erosión. Tuan descendió del vehículo, se colocó el casco de seguridad y se acercó a los ingenieros reunidos. Uno de ellos le entregó una carpeta con los documentos que detallaban el proceso de construcción, el informe de seguridad y la calidad de la carretera. «La obra se ha completado conforme al cronograma. Hemos verificado la compactación de la superficie y la eficacia del drenaje. Sin embargo, para garantizar la seguridad a largo plazo, es necesario añadir una capa adicional de refuerzo en las zonas más susceptibles a la erosión», explicó el ingeniero. Tuan asintió y, mientras revisaba cada detalle en los planos, Huang se encontraba a su lado anotando las modificaciones que debía realizarse.
Tras inspeccionar directamente la carretera, Tuan recorrió el proyecto, conversando con los trabajadores sobre el proceso de construcción y atendiendo las sugerencias del equipo técnico. Han hecho un trabajo excelente. Solo es necesario completar algunas partes pendientes y podremos entregar la obra antes de lo previsto, dijo, con voz decidida. Observando la nueva carretera terminada, Tuan sintió una profunda satisfacción. Este proyecto no solo mejoraría la infraestructura, sino que también proporcionaría seguridad y comodidad a los habitantes de la zona. Comprendía que cada obra en la que trabajaba no era simplemente construcción, sino una contribución a la comunidad y al desarrollo sostenible. Tuan se situaba a lo lejos, observando en silencio la humilde morada de Tutien. La pequeña cueva, sencilla y amueblada con algunos objetos viejos, le causaba una punzada de pena. Una mujer que en su día tuvo un hogar ahora debía vivir sola en medio de la implacable naturaleza, ocupándose de cada comida y cada noche. Aunque solo la había visto en contadas ocasiones, su fortaleza y determinación le inspiraban profundo respeto. Con paso pausado, subió unas piedras y se acercó, mirando hacia el interior de la cueva. No encontró a Tutien, quizá ella ya había salido a trabajar. Se inclinó y depositó un sobre con dinero en una vieja cesta de caña. No quería que ella supiera quién había dejado ese dinero, solo esperaba que le ayudara a sobrellevar sus dificultades. Poco después, Tutien regresó. Apenas entró, se detuvo en seco al ver el sobre en la cesta. Lo tomó y lo abrió. Sus ojos se ensancharon de sorpresa al encontrar una considerable suma de dinero, cuidadosamente ordenada. Se sentó y reflexionó largamente. ¿Quién había dejado ese dinero allí? ¿Quién había ayudado en silencio? Pero a pesar de todo, no podía aceptarlo. Desde que abandonó la casa de su exesposo, se había prometido a sí misma no depender de nadie, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Sin pensarlo más, salió corriendo. A lo lejos, divisó una camioneta que transitaba por la nueva carretera. Sin dudarlo, la siguió, tratando de llamarla, pero la camioneta seguía avanzando. Corrió cada vez más rápido, con el aliento entrecortado y los pies descalzos golpeando las rocas sin sentir dolor, pero por más que se esforzaba, no lograba alcanzarla. Finalmente, cuando el vehículo se fue perdiendo en la distancia, se detuvo, con los ojos llenos de decepción. Apretó el sobre entre sus manos y, en silencio, volvió sobre sus pasos. Sentada junto al fuego dentro de la cueva, volvió a fijar la mirada en el dinero. Podía conservarlo, usarlo para comprar comida o ropa, pero simplemente no podía hacerlo. Guardó el sobre en la cesta, suspiró profundamente y se levantó. No podía permitir que esos pensamientos la detuvieran. Luego salió al pequeño huerto y ayudó a un campesino a recoger verduras y a cosechar batatas. Con manos ágiles arrancaba cada manojo de hojas, su mirada fija en el trabajo. Por mucho que la vida fuera cruel, ella elegía labrar su camino a base de trabajo duro, sin aceptar la lástima de nadie. Bị thay thế bởi một người khác. Tự tin bước ra khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của mình. Bước chân cô nặng nề như có ai đó trói chặt. Trời không mưa, nhưng trong lòng cô bão tố. Những giọt nước mắt mặt chát lăn dài trên má, hòa vào nỗi đau đớn tận cùng của một người phụ nữ bị phản bội. Cô chẳng mang theo gì ngoài bộ quần áo cũ kỹ và trái tim vỡ nát. Bóng lưng cô nhỏ bé, đơn độc giữa con đường làng quen thuộc, nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng. Cô không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Tất cả những gì cô từng gìn giữ suốt bao năm qua, giờ đây cô chẳng còn thuộc về cô nữa. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị đuổi khỏi nhà, mà là nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ